Bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de la diabetes, pero desde una perspectiva que no siempre se ve, la bioquímica. Vamos a descubrir qué pasa realmente dentro de nuestras células cuando este delicado equilibrio metabólico se rompe. ¡Empecemos! Para entender bien todo esto, vamos a seguir una hoja de ruta muy clara. Primero, definimos la enfermedad. Luego, nos metemos de lleno en el corazón del asunto, el metabolismo celular. Y finalmente, veremos cómo estas fallas a nivel microscópico se traducen en problemas a gran escala en el organismo. Antes de meternos en las vías metabólicas y toda su complejidad, es fundamental que todos partamos de la misma base. ¿Qué es exactamente la diabetes a nivel molecular? Tener claro el punto de partida es clave para entender la magnitud de todo lo que sigue. Y aquí está la palabra clave: hiperglucemia. Ojo, no se trata solo de tener el azúcar alta. Este exceso constante de glucosa en la sangre es en realidad un agente tóxico que poco a poco va saboteando los procesos celulares más fundamentales, rompiendo ese delicado equilibrio interno, la homeostasis, que nos mantiene funcionando. Ok, para entender por qué falla un motor, primero hay que saber cómo funciona cuando todo va bien. Así que vamos a meternos dentro de una célula sana para observar su principal fuente de energía, el metabolismo de la glucosa. Este proceso, la glucólisis, ocurre en el citoplasma. Es, digamos, el primer paso para romper la glucosa y convertirla en un combustible que la célula pueda usar. Es una vía de emergencia tan importante que ni siquiera necesita oxígeno para funcionar. Y esto es fascinante, porque nos enseña una lección clave de la bioquímica. Para ganar, primero hay que invertir. La célula literalmente gasta energía, gasta ATP, en la primera fase para activar la glucosa, y solo después cosecha una ganancia de energía en la segunda fase. Es una estrategia de inversión a nivel molecular. Pero, ¿y qué pasa cuando no hay glucosa disponible? Por ejemplo, durante un ayuno. Bueno, aquí es donde entra el plan B del cuerpo, la gluconeogénesis. El hígado se convierte en una auténtica fábrica de glucosa, creándola a partir de otras moléculas para asegurar que órganos vitales, como el cerebro, nunca se queden sin combustible. Esta tabla representa a la perfección el yin y el yang del metabolismo. Por un lado, la glucólisis, que es catabólica, destruye para liberar energía. Y por el otro, la gluconeogénesis, que es anabólica, construye para almacenar y garantizar la estabilidad. Es un baile bioquímico perfectamente regulado. Muy bien, ya vimos cómo funciona el motor en condiciones ideales. Ahora vamos a la parte complicada. ¿Qué ocurre cuando este sistema tan finamente calibrado se descontrola por completo a causa de la diabetes? Ese exceso de glucosa del que hablábamos actúa como un veneno lento. No es una sustancia inerte que simplemente está ahí, es un agente que corroe, que ataca la estructura misma de nuestros vasos sanguíneos, nervios y riñones. Es un daño silencioso pero constante. Y aquí llegamos a una de las paradojas más crueles de la diabetes. El cuerpo está literalmente nadando en un mar de glucosa, pero las células tienen sus puertas cerradas. Están muriendo de hambre en medio de la abundancia, porque no pueden acceder a ese combustible que necesitan desesperadamente para sobrevivir. El daño llega hasta la mismísima central energética de la célula, la mitocondria. El exceso de glucosa genera un bombardeo de radicales libres que son como una metralla molecular que daña la estructura mitocondrial. El resultado es que estas fábricas de energía se vuelven ineficientes y la producción de ATP, la moneda energética de la vida, cae en picado. Pero el problema no es solo energético. Una célula que no produce energía tampoco puede comunicarse bien. La diabetes también sabotea por completo la sofisticada red de comunicación interna que coordina todas las funciones celulares. Pensemos en estos segundos mensajeros como los repartidores internos de la célula. Toman una orden que llega desde afuera, como la señal de la insulina, y la llevan hasta la maquinaria interna para que se ejecute una acción. Son vitales para una respuesta coordinada. En la diabetes, la señal de la insulina llega distorsionada o directamente no llega. Esto es como si los repartidores recibieran órdenes confusas.
El resultado es que la célula ejecuta respuestas metabólicas totalmente incorrectas, lo que empeora todavía más el ciclo vicioso de la hiperglucemia. Hasta ahora hemos visto el caos a nivel micro, a nivel celular. Esto nos lleva a la pregunta lógica. ¿Cómo se ve todo este desastre microscópico en los grandes sistemas del cuerpo? Por ejemplo, en el sistema digestivo. Bueno, pues ahora vamos a alejar el zoom del microscopio para observar uno de los campos de batalla donde las consecuencias de este daño celular se hacen más que evidentes, el sistema digestivo. Esta tabla nos muestra la cascada de problemas. El daño a los nervios por la hiperglucemia puede, por ejemplo, paralizar el estómago, lo que se conoce como gastroparesia, o alterar completamente la motilidad del intestino. A su vez, órganos clave como el hígado o el páncreas también sufren, llevando a problemas de malabsorción. Cada uno de estos síntomas es, en realidad, un eco del daño celular que está ocurriendo por debajo. Y esta cita de verdad lo resume todo. La enfermedad que se manifiesta a gran escala nace de la disfunción celular. Los síntomas que vemos en un paciente, los problemas digestivos, los cardiovasculares, los neurológicos, son solo la punta del iceberg, la manifestación de una batalla que se está perdiendo a nivel bioquímico, célula a célula. Y con esto cerramos, con una reflexión final. Si el mismísimo corazón de la producción de energía, la mitocondria, está dañado en todo el cuerpo, ¿no redefine esto por completo el estado energético y biológico de una persona? Es un cambio fundamental que, como hemos visto, afecta a todos y cada uno de los sistemas del organismo.